Hola, ¿qué tal? Sí, estamos en vivo. A ver, voy a esperarme un poquito por acá para que ustedes comiencen a conectarse. Vamos a esperar un ratico. A ver. Ujú. Hola a todos los que van llegando. Gracias por irse conectando. Gracias, gracias, gracias. Vamos a esperar un ratico que se conecte mucha más gente. Por favor me dicen, como siempre, si me escuchan bien, si no hay problemas de audio, que para mí es muy importante porque, bueno, luego no se escucha nada y es terrible. Porfa, díganme si se escucha bien. Saludos a todos los que se van conectando. Bienvenidos todos los que están llegando allí. Gracias, Alex o Alexander, por tu comentario, sí. Está chévere, ¿verdad? Gracias a los que se van conectando. Gracias, gracias por decirme que se escucha bien. Vamos a esperar un poquito que se conecte más gente y arrancamos con este live del día de hoy. Hola Irma, saludos a Lupita también. Biondagio, Biondagio, saludos también. Adolfo, Tocayo, a Orlando también, gracias. Sintonías de San Bernardino, aquí en Caracas, gracias, gracias. Saludos también a Francis, que está por allí, se escucha perfecto, bien. Bueno, un par más de personas y arrancamos el día de hoy. Franklin dice que está fea. No es una chaqueta, Franklin. Es un jersey que llaman, una camisa del equipo. Pero sí, yo te entiendo porque tú dices que está fea, porque tú eres los Yankees. Pero bueno, gracias por conectarse. A ver quién más llega por allí. Bueno, como siempre les digo, si se cae la conexión, no es culpa de este cristiano. Se cae la conexión es, bueno, es la CanTV, es Venezuela, lo que ustedes saben. Pargelio, ¿cómo estás? Bienvenido también. Bueno, creo que podemos arrancar. Miren, es un día muy interesante, es un día muy, o unos días muy interesantes, porque me permiten hablar lo que ha ocurrido en los últimos días y el día de hoy, por la fecha que representa, el 27 de mayo, de el ámbito en el que yo me desempeño, que principalmente es el ámbito de los medios de comunicación en Venezuela. ¿Mm? ¿Y por qué es interesante? Saludos a César también, que me está saludando. ¿Por qué es interesante? Varias cosas, ¿no? Por ejemplo, hoy, 27 de mayo, se cumplen 13 años que sacaron del aire la señal de RCTV. Como ustedes saben, RCTV es la hermana mayor de Radio Caracas Radio, que es el medio en el que yo he hecho mi carrera completa. Desde que yo comencé en los medios de comunicación, yo no he tenido otra casa. Yo solamente he hecho carrera en Radio Caracas Radio. Radio Caracas Radio, RCTV son dos empresas, quizás las dos más importantes y las más antiguas que tiene el grupo 1BC, que es un grupo de medios de comunicación en Venezuela. ¿Qué ocurre? Bueno, muchas memorias, ¿no? Muchos recuerdos. Radio Caracas Televisión y las protestas que derivó la no renovación, como le dijo Chávez en su momento, de la concesión de Radio Caracas Televisión, me agarraron a mí en un momento de mi vida bien complejo, ¿no? Porque yo estaba estudiando ingeniería en la central, pero no daba pie con bola, no podía sobresalir, no podía ni siquiera sobresalir, no podía sobrevivir en la carrera. Y yo estaba pensando estudiar comunicación social, periodismo, pues. Y en la misma central, yo quería cambiarme, pero no era fácil. Bueno, a mí me agarró el año 2007 en medio de esa diatriba personal y además profesional, porque yo decía, mira, a mí me gusta mucho leer, me gusta mucho la historia, creo que sería más valioso para mi vida propia y para el país mi labor dentro de los medios de comunicación que yo tratando de sacar una carrera de ingeniería. Y en ese proceso, bueno, yo terminé la escuela de comunicación social,
Es un proceso largo, complejo, que no viene al caso, pero bueno, tuve que presentar pruebas de admisión como si fuese estudiante nuevo, o sea, como si yo no fuese estudiante de la universidad, abandonando el cupo o renunciando al cupo al de ingeniería que ya tenía, pero que estaba muy mal, o sea, yo no lograba seguir adelante en la carrera de ingeniería, me fue muy mal. Es otra historia, muy larga también, de más de 2 años, pero el hecho es que ese proceso además políticamente a mí me agarró con la generación que salió después del 2007 o en medio del 2007, que era el llamado liderazgo estudiantil, que luego se convirtió en el nuevo liderazgo de los partidos políticos de la época. Eso incluso me agarró a mí en un momento de diatriba política, porque yo quería ser parte de un partido político y no sabía dónde meterme a hacer vida. Después terminé en Acción Democrática, que no era como que la principal opción ni de los estudiantes en aquel momento, ni de la gente que estudiara comunicación social. De hecho, los periodistas generalmente le tenían muy mala leche, como se dice en castizo, a Acción Democrática por múltiples razones, pero yo por una y otra razón, entre otras, sobre todo por la razón histórica y haber leído a Betancourt y enamorarme, no estoy hablando de gays ni nada acá, sino enamorarme históricamente de la figura de Rómulo Betancourt, yo terminé en Acción Democrática. El resumen de esa historia, que bueno, yo pasé varios años en Acción Democrática, creo que como 6 o 7, más de 5, no sé si fueron 6 o 7, pero más de 5 entre una cosa y otra en Acción Democrática, y me di cuenta al final del día, entre además los problemas internos que tuve, de que Acción Democrática era una cosa en los libros, porque era la Acción Democrática histórica, y otra era la Acción Democrática de la realidad. Pero eso no es lo que estamos aquí tratando hoy. El tema es que ese fue un año, 2007, el cierre de RCTV, un año y una circunstancia muy importante para mi vida. Ese año comencé yo a estudiar comunicación social. Si no fue ese año, fue el año siguiente, pero ese fue el año en el que yo pasé a comunicación social, que fui admitido para estudiar comunicación social. Fue el año en el que yo decidí que además de estudiar comunicación social me iba a meter en política. Ya en el 2008-2009 estaba metido en política, incluso militando en Acción Democrática. Fui dirigente estudiantil, me metí en la onda de la dirigencia estudiantil, pero tampoco es que hice de eso mi modus vivendi. Me metí en esa onda y bueno, fue un año que inició muchas transformaciones en mi vida. Pero creo yo que lo importante del cierre de Radio Caracas Televisión, más allá de la empresa y más de todo el tema que puede venir con nostalgia, que representa... Ajá, tengo un perro. A ver si nos conectamos. Bueno, más allá de la nostalgia que representa Radio Caracas Televisión, yo creo y lo decía en la radio hoy, lo que ha ocurrido luego de eso es un inmenso desierto en los medios de comunicación en Venezuela. O sea, si ustedes ven lo que es la programación de la televisión al día de hoy, lo que es la radio incluso en Venezuela, bueno, hay que agarrarlo con pinzas. Y a veces uno echando pinzas ni siquiera consigue nada, lamentablemente. Es lamentable lo que se ve en Venevisión, es lamentable lo que se ve en Televen, es lamentable lo que terminó siendo Globovisión, incluso después de su venta. Saludos a Emanuel, que nunca te saludo, ¿vale? Un gran amigo mío, además de los mejores amigos que yo hice en Acción Democrática, además un pana de vida, más que un compañero de partido y de la universidad. Nos conocimos en la universidad, pero además en Acción Democrática. Hoy está en Chile y es un gran amigo al que aprecio mucho, de un grupo de amigos que hice en Acción Democrática y a los que quiero mucho, que siempre se los digo, se me aguan los ojos. Fue lo mejor que me dejó Acción Democrática, mis amigos. Emanuel, Kelsen, Andrea, bueno, y tantos otros, Jesús Díaz, el chino Víctor Hugo Hidalgo, una cantidad de gente. Daniel Lara, por supuesto, yo conocí a Daniel en AD, que se ha convertido en mi compañero de vida profesional. O sea, Daniel está desde el día 1 en el que yo entré a los medios de comunicación, está Daniel conmigo. Son 7 años de y así nos va, nada más y nada menos. Pero volviendo al tema de los medios de comunicación, y apartando un poco el tema personal, el saldo después de 13 años ni siquiera es un saldo sobre RCTV, es un saldo sobre los medios de comunicación en Venezuela. Se convirtieron en una verdadera tragedia, en una lástima andante. Eso es lo que son los medios de comunicación en Venezuela. Y sobrevino, en el mayor de los casos de estos medios, la quiebra económica, la falta de anunciantes, de los que viven los medios tradicionales. Sobrevino además la época en la que YouTube y los medios alternativos, el streaming de la televisión por pago, por streaming, por internet, se convirtió quizá en la nueva aspirante a reina dentro de las preferencias de los consumidores, y esto no lo han sabido asumir los canales locales de televisión. Se vino además una época de censura terrible, se vino la presidencia de Maduro, donde ya las prácticas de Chávez, que eran unas prácticas censoras de la libertad de expresión, expresadas además de esa infausta ley resorte que existe, creo que es el 2004-2005,
Maduro no se conformó con censurar, sino que tomó en cuenta una nueva forma de censura que es comprar medios, sobornar gente a través incluso de la pauta oficial, del tema de la publicidad, el tema de los dueños interpuestos para manejar los medios de comunicación de manera indirecta, pero al final de cuentas era directamente. El mejor caso de ellos, o los dos mejores casos, Últimas Noticias y Globovisión, el Universal, ¿por qué no? También por allí. Y bueno, y se terminó acabando a los medios de comunicación en Venezuela. Otros mecanismos, bueno, el tema del papel en la prensa impresa, o en la prensa escrita, mejor dicho, el Nacional quizás el mayor doliente de toda esta tragedia. Y a final de cuentas los grandes perdedores siempre fueron los venezolanos. Un medio de comunicación que, como decía RCTV en su famosa canción, no solamente está para informar, sino para divertir, entretener y proveer esparcimiento a la gente. Bueno, se terminó convirtiendo en una cosa que la gente no, a la que la gente no acudía porque no había nada que ver allí. Y el correlato de esto fue la aparición de una cantidad de medios que en principio uno lo podía escuchar y decía, mira, es una cosa extraordinaria porque están surgiendo nuevos medios en Venezuela más democratizados, más abiertos al sentir de la gente, más abiertos a las necesidades de la gente, y eran los famosos medios comunitarios. Eso se terminó empañando con la puesta de la mano del gobierno sobre los medios, y luego incluso, bueno, la compra de los medios privados, de lo que yo creo que Globovisión ha sido la mejor expresión de esta compra, ¿no? Portales noticiosos, prensa escrita, una cantidad de cosas. Pero, yo creo que la gran enseñanza es esa. La gran enseñanza es que la celebraron muchísimo en su momento medios privados como Venevisión, la salida del aire de Radio Caracas Televisión, porque dijeron, bueno, nos queda el mercado de anunciantes a nosotros solos, no vamos a tener competencia en los horarios por el rating. Es que sacar a un competidor fuerte del mercado a veces no es tan beneficioso en términos de lo que te puede traer rédito a ti. Porque no es que te quedas con los anunciantes, no es que te quedas sin competidor, sino que a veces ese competidor es necesario para tú poder hacer cosas de calidad. Entonces, al no tener con quién compararte, al no tener con quién competir, valga la redundancia, tú lo único que queda, y lo único que queda hace lo de gran cantidad de... Tenemos problemas con la conexión y yo aquí estoy sobreviviendo. Pero bueno, esa es la historia acá. Es un gran saldo negativo. Yo creo que para resumirlo, son días en los que no hay nada que uno pueda conseguir en los medios de comunicación, al menos tradicionales en Venezuela, que valga más o menos la pena. Y sobre ese tema quiero volver a propósito de el último llantén que ha montado Vladimir Villegas, porque que lo sacaron del aire en Globovisión. Miren, Globovisión desde el día 1, en el que fue comprada por Raúl Gorrín, Perdomo y Cordero, esa tríada que fueron los nuevos propietarios de Globovisión, yo la puse bajo sospecha. Lamentablemente el pueblo venezolano no la puso bajo sospecha. Lamentablemente ni siquiera el pueblo, porque uno puede decir, bueno, el pueblo no sabe lo que está, ni le importa lo que está detrás de una decisión económica de unos dueños de medios. Pero lamentablemente las élites venezolanas tampoco la pusieron bajo sospecha, al punto de que los representantes de Fede Cámaras, los representantes de Consecomercio, los representantes de cualquier cantidad de organismos que se supone agrupaban a las élites económicas, políticas, culturales y de toda índole que hacían vida en este país, que de élite solo tienen el nombre, bueno, iban a comparecer allí a desfilar en entrevistas e incluso a jalarle bolas, porque eso es a lo que iban, a los anclas de ese canal. Un canal que desde el día 1 se compró con un dinero que no se sabe de dónde salió, de un tipo que se convirtió en rico, no se sabe cómo demonios se convirtió en rico, que era Raúl Gorrín, un abogaducho de tercer orden, cargamaletín en el mejor de los casos, que un buen día se levantó y tenía millones de dólares en una cuenta. Bueno, y allí comenzó entonces una famosa oxigenación dentro de Globovisión, donde se decía que Globovisión iba a dejar de ser un canal parcializado, cosa que es una gran paja, porque todos los medios de comunicación tienen línea editorial y todos son de alguna manera más afines a unas ideas que otros. O sea, por ejemplo, en España existe perfectamente una prensa de derecha y existe una prensa de izquierda. En los Estados Unidos existe una prensa liberal de izquierda, que es lo que se llama, y una prensa conservadora de derechas. Bueno, acá se montó una paja con el cuento de que Gorrín venía a oxigenar a Globovisión, y lo que hizo fue darle a Globovisión a los chavistas también, que ya tenían BTV, ya tenían Ávila TV,
ya tenían TVs, ya tenían Vive TV. TVs, por cierto, un infausto reemplazo de Radio Caracas Televisión que nunca dio pie con bola. Ahí está, le dieron el canal, le dieron incluso algunos equipos que se los robaron al grupo 1BC y nunca pudieron hacer nada. Lo que medio pudo hacer, lo pudo hacer Winston Vallenilla porque medio algo sabía de televisión, porque por cierto, se había plagiado toda la escuela de Radio Caracas Televisión. En esa cosa en la que se transformó Vallenilla al final de estos años, ¿no? Pero bueno, el caso es que en Globovisión iban a desfilar todos y entonces todos compraron esa idea de que Globovisión era un medio de comunicación independiente por la línea del medio que venía a despolarizar esa gran paja, pues es lo que yo llamo una gran paja, una gran mentira nacional. Bueno, hasta el día de ayer se han dado cuenta de que, o se han percatado de que Raúl Gorrín es un delincuente, de que Globovisión fue comprada con dineros mal habidos, pero no escatimaban a la hora de sacar tiempo para ir a comparecer en entrevistas en ese canal. Y yo les voy a decir algo, frente a lo que ha sido el argumento generalmente de canales como Globovisión, de emisoras como las que poblan el circuito Uno en Radio, de emisoras como las que poblan, o pueblan, mejor dicho, no sé por qué digo poblan, las que pueblan el circuito FM Center, de emisoras como las que hay incluso en varias emisoras de estas nuevas que han copado la FM de la radio para no hacer nada, para no tener nada en su programación, porque realmente son malas emisoras, que es el típico argumento chavista light de que, bueno, no, nosotros no podemos irnos contra el régimen porque, bueno, porque estamos en Venezuela y no sé qué, y estamos cuidando puestos de trabajo y no sé qué más, y nosotros, bueno, tenemos que tratar de mantener la independencia, tenemos que estar bien con Dios y con el diablo porque no hay alternativa. Yo les digo que sí hay alternativa. Es una gran mentira decir que no hay alternativa. ¿Cuál fue la alternativa? Bueno, la alternativa, volviendo al inicio del video, a mí me obstina esto, pero bueno, se cae la conexión. La alternativa fue en el año 2000 de Radio Caracas Televisión. Esa fue la alternativa. A Radio Caracas Televisión le llegó una oferta por cientos de millones de dólares de la gente del régimen, de la gente de Chávez. Creo que eran 800 millones de dólares en su momento. Y la gente de Radio Caracas dijo, no me interesa. Es más, o sea, puede ser todo el dinero que tú quieras, pero no me interesa porque no voy a entregar mi logo, no voy a entregar mi historia, no voy a entregar la historia de mi empresa, no voy a entregar los valores de mi familia para que tú vengas y digas que tienes una Radio Caracas Televisión que es una nueva Radio Caracas pero que es chavista. No me interesa. Quédate, róbate el espectro, róbate la señal, róbate los equipos si quieres, que es ilegal además, eres un ladrón, pero no lo voy a hacer. Eso lamentablemente no ha sido lo que han hecho la mayoría de los dueños de medios en Venezuela. ¿Qué han hecho? Vender. Mira, yo le puedo tener todo el afecto del mundo, por ejemplo, a Alberto Federico Ravela, a quien no conozco, a Leopoldo Castillo, al señor Meserane, a quien tampoco conozco, no conozco a ninguno de los tres en realidad. Pero ¿cuál fue la decisión de ellos frente a las amenazas? Al señor Zuluaga, que creo que era el principal accionista de Globovisión antes de la venta, hace 7 años. Pero ¿cuál fue el argumento de ellos en su momento? Bueno, hay un argumento empresarial. Este canal nos los van a quitar porque ya Conatel nos puso en la mira, no nos van a renovar la concesión, tenemos que salvar los reales. Entonces viene una oferta de un tipo como Raúl Gorrín, como el señor Cordero como el señor Perdomo, que sabemos que son del régimen, pero vendemos porque no vamos a perder los reales. Lo mismo hizo la familia Mata con el Universal. No vamos a perder los reales. Lo mismo hizo la familia Capriles con Últimas Noticias, la cadena Capriles entera, el edificio incluso completo, no era solo Últimas Noticias, eran todas las publicaciones del grupo de la cadena Capriles, que eran infinitas, revistas, semanarios, diarios deportivos como Líder, creo que era el semanario el diario deportivo de la cadena Capriles, etcétera, etcétera, etcétera. Es una operación gigantesca. No, salvamos los reales. Bueno, es una operación normal para un país normal, para unos empresarios normales de un país normal. Ahora, si tú dices que tú te desgarras por la libertad de expresión, tú te la juegas hasta lo último. Y eso es lo que yo creo que no se le ha reconocido suficientemente al Grupo 1BC y a los propietarios de Radio Caracas Televisión. Son la única familia, con toda la cadena de infamias que se quieran decir, que dijo un día, al menos en términos nacionales, quizás regionalmente hay ejemplos de diarios, de emisoras que yo no conozco porque yo estoy en Caracas, pero nacionalmente es la única familia que dijo, mira, no te voy a vender esto, no te lo voy a dar, pierdo los reales, no me importa, ciérrame, porque no cedo en mis principios. Eso no lo ha hecho más nadie
en este país en términos nacionales. Todos los demás se han plegado, sean opositores, sean chavistas, sean lo que ustedes quieran. Siempre ha prevalecido la lógica empresarial en este caso. Y bueno, la libertad de expresión, la lucha contra la hegemonía comunicacional la dejamos de última. Eso es Venezuela. Eso es Venezuela en este momento. ¿Cuál es la enseñanza de todo esto? Que sí hay alternativa. Que no todo es el cuento que nos quiere vender de tanto en tanto. Por ejemplo, yo conozco gente que ha trabajado, por ejemplo, en la radio, hablando de la radio, en el circuito Unión Radio. Unión Radio cada tanto saca programas del aire. Y lo que dice es que le llegó una comisión de Conatel y le dijo que si no sacaba un programa del aire, iban a cerrar a la emisora completa. Le iban a quitar la concesión, que le iban a poner una multa, y ellos no pueden sacrificar todos los espacios por un espacio. Entonces prefieren sacarlo del aire. Ya se han sacado del aire cantidad de gente. No los voy a nombrar para no meterlos en lío. Muchos de ellos son hasta amigos míos, los respeto profesionalmente muchísimo. Han hecho carrera en Unión Radio, bueno, no, tienen mucho que agradecer seguramente a Unión Radio como marca por haberles hecho a ellos también su marca personal y porque tienen años allí. Pero es una actitud absolutamente mezquina. En Radio Caracas Radio nunca, por ejemplo, yo que estoy en una radio, nunca ha pasado eso. Se ha dicho, bueno, que un programa no va al aire, mira, sácame la emisora del aire. ¿Y cómo está Radio Caracas Radio al día de hoy? Bueno, está fuera del aire. Pero no tiene nada que deberle a Conatel para que le perdone la vida por haber sacado entonces uno u otro ancla incómodo de una parrilla de programación. Yo creo que esa es la gran enseñanza de todo esto. Yo creo que la gran enseñanza es hay alternativas, hay una alternativa ética, hay una alternativa moral frente a los que nos quieren vender, los de siempre, que son los mismos acomodaticios de siempre, los que iban a Globovisión cuando Globovisión la compró Gorrín y decían, no, porque es que no podemos perder los espacios. Esos mismos que dicen, no podemos perder los espacios cuando sale cada elección de tanto en tanto, para nada, porque al final de cuentas pierdes todo, pierdes lo principal que es la credibilidad, pierdes lo principal que es tu ética y tu moral. Entonces siempre hay alternativa, amigos míos. Yo lo que quiero es recalcarles eso, siempre hay de dónde echar mano cuando de actitudes correctas se trata. Un referente para mí y me honra además, no lo digo porque trabaje ahí, no me estoy haciendo millonario, de hecho probablemente trabajando en una emisora asediada por el régimen, podría yo estar quizá, no lo sé, en una emisora más comercial, dicen algunos, bueno, donde tú tendría no sé cuánta publicidad, si no dijese tantas o cuantas cosas incómodas, no me importa, prefiero decir todo lo que me venga en gana, prefiero decir lo que considero responsablemente, que hay que decir, sacrificando anunciantes, pero sacrificando, mejor dicho, pero permaneciendo con mis valores y con mi moral intacta. Eso para mí tiene que ser analizado por la gente y tiene que ser tomado en cuenta. Lamentablemente creo que no es tomado en cuenta y no lo digo por mí, lo digo es por los medios de comunicación. Entonces es terrible, pues. Sí, dice alguien acá, vamos a leer acá. Chamo, pero tú estás en ese horario porque RCR sacó a plomo parejo. Mire, amiguito, Aníbal, le informo. RCR no sacó a plomo parejo. A plomo parejo lo sacó Conatel, que es una cosa infausta que hay que eliminar en un gobierno de la democracia. RCR jamás ha sacado un programa del aire por presiones de Conatel, ni nada. Porque vengan y me digan, no, me lo quitas. No, a RCR le abrieron un expediente en Conatel a Iván Ballesteros, que es mi gran amigo, que cuando nos cambiaron el horario a nosotros de los sábados a los días de semana, nos dijo, bueno, qué mejor que ustedes para tomar este horario. Lo sacó la justicia chavista, no lo sacó RCR. O sea, no hable sin saber, amigo. No es lo que usted está diciendo. Voy a leer mensajes. Yo quería hacer hoy simplemente eso, porque además me parece, yo no voy quiero cerrar con esto. Yo no me voy a encadenar aquí a decir lo bueno y lo malo de Vladimir Villegas. Simplemente me parece un sujeto falso. De hecho, usted ve la mitad de los anunciantes que tenía Vladimir Villegas en ese programa y la mitad estoy seguro que eran testaferros del régimen. O sea, una cantidad de empresas fantasmas, cosas raras. Bueno, para empezar, blindaje de camionetas, dime tú. Y toda una cofradía de opinantes de oficio que iban a ese programa a validar un estado de opinión donde supuestamente en Venezuela no existe polarización. Donde, bueno, ser opositor a secas es malo, ¿no? Hay que entender al otro. ¿Cuándo el chavismo ha entendido un opositor en este país? Si lo que ha hecho es darnos con el tacón del zapato durante 20 años. Y ese tipo nefasto que es Vladimir Villegas se prestó para eso durante, creo que tenía 7 años en ese programa. Ojo, y quiero, nuevamente digo, concluir. Mi propuesta para el día de mañana con los medios de comunicación en Venezuela no es que exista Conatel y diga quién sale y quién no sale. Para mí es muy sencillo. De hecho, para mí es muy simple.
Yo que soy liberal en esta etapa de mi vida, que después de haber revisado las 500.000 ideologías que existen en el planeta, creo que, yo no sé si hablando de ideología, porque no sé si el liberalismo es una ideología, pero hablando de los principios de respeto al individuo y del respeto a las decisiones del individuo, yo creo que el mejor mecanismo incluso para hacer prevalecer la libertad dentro de los medios de comunicación es el mercado. ¿Y cómo es eso? Bueno, usted pone a todos los programas que quieran estar, por supuesto, con unos mínimos de ley, donde no hay propaganda de guerra, donde no hay propaganda de xenofobia, donde no hay propaganda de racismo, donde no hay propaganda de clasismo, una cantidad de cosas mínimas, porque eso es lo normal en cualquier país del mundo. Los pone a todos en los medios de comunicación y que compitan. Y a final de cuentas, los espacios que no puedan salir adelante porque nadie los ve, y si nadie te ve, nadie anuncia en tu espacio, bueno, se quedarán como el caballo que se queda detrás de la ambulancia en la carrera del hipódromo. Y los que sí sobresalgan, bueno, competirán entre ellos. Y lo maravilloso de esto es que serán cada vez más competitivos y serán cada vez mejores, más excelentes, porque serán cada vez más ávidos, serán cada vez más apetentes de la idea de ganarle al otro. Eso es lo único que estimula el espíritu de competencia sana dentro de este tipo de cosas. Yo creo que otra idea, eso de que no, vamos a tomar Conatel para hacerlo mejor, para mí conmigo no va. Conmigo no va. Y fundamentalmente en un mercado de medios de comunicación en Venezuela es esencial la empresa privada. Aquí no es necesario que el Estado tenga 500.000 canales de televisión, no es necesario que el Estado esté financiando 500.000 emisoras de radio. Eso no tiene sentido. Basta un canal del Estado, basta un circuito nacional de emisoras de radio para que el Estado comunique en breves mensajes, en pocos minutos, lo que tiene que comunicar. El Estado no necesita más que eso. De resto, eso es un negocio de los privados y los privados tienen que encargarse de eso. Entonces, esa es mi visión de los medios de comunicación. Yo no tengo nada que perseguir a que Villegas esté allí, pero ¿por qué no? Y esto es lo que yo siempre he echado en falta. ¿Por qué no dejar que Venevisión, por qué no dejar que RCTV, que Televen tengan programas de opinión libre, donde haya anclas que hagan programas de opinión real? No eso, a mí me parece que es un bodrio lo que hacía el Vladimir a la una, pero yo no lo saco del aire, yo lo pongo a competir, ¿por qué no? Con Y Así Nos Va a la 1 de la tarde en Radio Caracas Televisión. Y lo digo porque lo arrimo palmingo, no me importa que me digan ególatra. Yo lo quiero ver compitiendo en televisión abierta conmigo. Lo quiero ver compitiendo con, no sé, periodistas tan buenos como Eduardo Rodríguez Yoliti en Venevisión, que era ancla de Venevisión, creo que se fue, como mi profesor Manuel Sáenz, compitiendo en un programa de política, de entrevistas en los canales con plena libertad. No aguanta 5 rounds, no los aguanta. Bueno, creo que no aguanta ni 3. Pero el caso es que ese señor se prestó durante 7 años para validar un estado de opinión donde, bueno, esto era un país plural y había que concertar con chavistas. Una gran habladera de pendejadas es lo que hizo ese caballero durante 7 años. Y ahora monta una novela donde, bueno, no, el régimen lo está persiguiendo, pero lo está persiguiendo ¿para qué? Si él nunca ha desafiado al régimen. Para empezar, él era chavista, fue embajador del chavismo en Brasil y en México. O sea, ¿cuál es la gran película con él? ¿Cuál es la gran amenaza de un tipo que además es protegido de Raúl Gorrín? Que es un chavista, pero es un chavista al estilo Ruperti, ¿no? Que cómo son los chavistas al estilo Ruperti, que juegan un ratico en la oposición, un ratico en el gobierno. Esa no es la gente con la que yo quiero hacer negocios, ni con la que yo quiero hacer vida política en este país. Que vayan a competir en un mercado abierto, que vayan a competir realmente en un ambiente de libertad donde el espectador pueda ver todo lo que quiere ver. Eso es lo único que digo. Voy a leer algunos mensajes y este live de hoy va a ser corto. Sé que no llevamos mucho tiempo, pero va a ser corto porque tengo que hacer algunas otras cosas, pero quería fijar una opinión con ustedes sobre esto. Saludos al pana Art and Fat Brush, el arte y pintor de brocha gorda, que nos hizo esa caricatura tan espectacular que ustedes han visto por allí en las redes, a Daniel y a mí. Gracias, pana, por esa caricatura. Susana Ferreira, claro, Promo Parejo se fue por presiones de Conatel y aparte está fuera de Venezuela. No, creo que Iván está en Venezuela, pero bueno, tiene unas sanciones administrativas, una cantidad de cosas que ya él les contará en algún momento, si es que no lo ha contado, de Conatel. De hecho, es tan amigo de la estación que todavía tiene espacios comerciales en la emisora. Bueno, eso es un acuerdo de él con la estación, es un gran amigo de la casa, va a RCR de tanto en tanto, nos vemos, nos saludamos, hablamos. Es un gran amigo de Radio Caracas Radio.
no se fue por la puerta de atrás, no se fue peleado, ni se fue nada. Fue una decisión del régimen, no fue una decisión de Radio Caracas Radio, que además sería una decisión tonta. Iván Ballesteros tenía unos números de rating muy importantes. Era una de las personas más escuchadas, no solamente por los opositores, como llaman estos idiotas, ¿no?, de la mesita y estas cosas, extremistas, ¿no? Iván Ballesteros era escuchado en los sectores populares de Caracas en todas partes. Franklin Tarazona dice el falsario Villegas, me parece un buen epíteto. Lo mismo dice Rubén. A ver, saludos. Hansei dice, valiente es tú y el gordo. Bueno. Patty Belly dice, lo que hicieron fue para montar una película como miembro del CNE con Villegas. He escuchado algo de eso. Hasta que no lo vea no lo creo, pero no lo voy a dudar. Perfectamente se puede dar porque este servidor, igual que varias personas, les hemos dicho que el estado que se está configurando de opinión en estos momentos es que, bueno, como no se pudo con Guaidó, año y medio de la presidencia interina, que no ha cabalgado hacia el triunfo, como no se pudo con la operación Gedeón, que bueno, que es una cosa extremista, bueno, donde miren cómo le van a los extremistas y no sé qué, aquí lo que corresponde es ir a elecciones. Y para ir a elecciones, de mentira, porque eso no son elecciones, obviamente necesitan a un CNE, que es un CNE de mentira también, con una democracia interna dentro de esos órganos o esas instituciones del Estado, de mentira también. Entonces, todo es una gran ficción para crear una supuesta elección que lo que haga es maximizar el objetivo del chavismo, que es la permanencia en el poder. Lo demás es, bueno, pajaritos, fruticas y arbolitos para distraernos. Lo demás es el bosque. Pero lo que estamos nosotros por presenciar es eso. Roberto dice, la falta de ética es a todo nivel, donde los medios de comunicación políticos y hasta el que menos uno se imagina. Villegas más falso no puede ser, dice Miguel Durán. Quien no lo conozca que lo compre. Y el hermano es un asco. Bueno, el hermano fue el que dijo que vio a Chávez trotando en el hospital militar y haciendo 4 horas de bullpen. Y ahora Chávez está abriendo juegos, pero en el más allá. Miguel Durán dice oferta y demanda. Yo creo que en los principios de mercado, claro, como correlato teniendo una legislación mínima, porque yo no creo en limitaciones de la ley como las que se ha creado el chavismo durante 20 años, no solamente en los medios, sino en muchas cosas, con unas limitaciones mínimas para algo tan delicado como la comunicación social, pero sobre todo los mecanismos de oferta y demanda son perfectos para aplicarse dentro del mundo de los medios de comunicación. Por supuesto, hay limitaciones técnicas de todo esto, que es que tú no puedes tener 100 canales en Venezuela porque quizás lo que llaman las frecuencias, no sé cómo se le llama. Yo no soy especialista en telecomunicaciones, desde el punto de vista técnico al menos, no lo soy. Son limitadas, tú tienes tantas frecuencias que puedes abrir, puedes habilitar, pero es que además sostener una planta televisiva demanda dinero. Lo demandaba hace 20, 30 años y lo demanda ahora todavía. Y eso solo se hace, ¿tú cómo ganas dinero con un medio de comunicación? Teniendo anunciantes, teniendo rating, porque el rating es lo que te da los anunciantes, porque mientras más gente te vea, más gente anuncia contigo. Ese es un principio de competencia básico, de manera que no es necesario coartar a través de legislaciones abultadas ni nada de esto, la expresión, cuando tú lo puedes decantar a través de los mecanismos de mercado. La gente ve lo que vale la pena y no ve lo que no vale la pena. Yo creo fervientemente en el criterio de la gente. Yo sí lo creo en estos casos. Michael Almeida se hace una pregunta, que es la pregunta que yo he hecho desde un foro que me invitaron una vez en el Centro de Arte Los Galpones, que me encantó, hablando de algo así como la comunicación cercenada o algo así en Venezuela. ¿Dónde están los próximos anclas de la talla de Úrsula Pietri, Reni Ottolini y Carlos Rangel? Bueno, yo cada día me esfuerzo, no para imitar, pero por lo menos para aprender, así sea así, chiquitico, de cada uno, mejor dicho, de esos 3 colosos que usted acaba de enumerar allí. Hay muchos más. Por ejemplo, hay un señor muy olvidado dentro de los medios de comunicación en Venezuela, que me parece esencial recordarlo, que es el señor Pedro Berrueta, tipo extraordinario para hablar de cultura dentro de los medios de comunicación. Creo que estuvo en el Canal 5 y en BTV, o estuvo en BTV nada más muchos años, pero un tipo con una cultura, además hecho a sí mismo,
Un hombre que se había empapado del mundo del teatro, de la dramaturgia, se había empapado de la literatura, incluso de la filosofía. Y era creo que era guariqueño, un tipo que bueno, que estudió porque tenía ansias de saber y llegó al principal medio de comunicación del Estado, canal venezolana de televisión, creo que era, o yo no sé si era el 5, me perdonan, eso fue antes de que yo naciera, pero he visto videos de él. Y lograba hilar unas conversaciones tan interesantes con sus invitados, bueno, que me parece extraordinario. Y así una cantidad de gente que hay que rescatar. No los hay, lamentablemente, en nuestra generación. No los hay. ¿Hay por dónde comenzar? Sí, yo veo gente cada tanto que digo, mira, qué potencial tiene esta u otra persona. Pero lamentablemente, bueno, los modelos que se nos imponen, porque sí, aquí hay imposición de modelos, porque como hay limitaciones a la libertad de creación, como hay limitaciones incluso con el tipo de canales que están al aire, porque bueno, porque tienes que ser chavista, tienes que tener acuerdos con el gobierno para seguir al aire, prácticamente en señal abierta, en la radio o en la televisión. Los modelos que están allí son el Vladimir Villegas. Los modelos que están allí son este caballero que no sé qué le pasó de la propia Globovisión, que es Juan Eliazar Figa, lo que parece que se hubiese fumado una lumpia, pero del tamaño de este, pues, o sea, una cosa astronómica, que ya está habla cubano, pues. Esos son los modelos que hay. ¿Dónde están los Uslar? ¿Dónde están los Rangel? ¿Dónde están los Reni? Yo creo que eventualmente aparecerán, ojalá. Yo trato de inspirarme con esa gente que me parece gente absolutamente talentosa, ¿no? La solución, bueno, Susana, ¿cómo te digo que no? Sí, sí. La solución es que Maduro no esté. Igual que el sistema. Allí solucionaremos la gran mayoría de estos problemas. Pues yo estoy absolutamente seguro. El chavismo es un estado cultural. El chavismo, no es solamente una cosa política, es cultural. Y la cultura es más abarcante que la política. La cultura te lleva incluso a ramificaciones de la política, de la economía, de la salud. O sea, la cultura es, por ejemplo, la cultura castrista. La cultura castrista fue exportada al mundo, vendida como una maravilla a nivel mundial. Los logros de la revolución cubana, la revolución castrista, eso es cultural. O sea, y el problema del cultural es más difícil de remediar siempre, porque los cambios culturales para tú lograrlos llevar a cabo, se estima que duran una o dos generaciones. Estamos hablando 15, 30 años para hacer un cambio cultural. Un cambio económico no. Un cambio económico tú lo haces en 5 minutos. Tú te sientas con un equipo de técnicos y dices, mira, como se han sentado varios de los líderes opositores, con un equipo de técnicos que hay muchísimos de muy buena calificación a nivel internacional en Venezuela, dando clases en universidades de Estados Unidos y de Europa, y dices, bueno, lo que hay que hacer con la economía es esto y lo otro. Y tú lo aplicas y corres con el riesgo de las medidas, por ejemplo. Pero la cultura no se impone. La cultura hay que irla metiendo, la cultura hay que irla enhebrando dentro de la gente. Y eso es complicado. El chavismo logró un modelo cultural. Y el chavismo tiene un modelo cultural nefasto. Eso es lo que estamos viviendo nosotros en todos los órdenes de la vida en estos momentos. El modelo cultural chavista. Miseria en lo económico, miseria en lo educativo, conformismo en la vida material. Eso. Una política, bueno, de revivir toda la izquierda nefasta y los dogmas de la izquierda que nosotros hemos leído en los libros, por ejemplo, quienes nos interesan esos temas. Eso es el chavismo. Es un modelo completo, empacado al vacío, completico. No es solamente un tema político, es un tema cultural. Que dice acá un socialdemócrata liberal como el doctor Antonio Escotado, que eso es que, como que me considero yo, no, yo soy liberal a secas a esta altura de mi vida. Y me cuesta incluso admitir etiquetas ideológicas en estos momentos de mi vida, porque ya yo pasé incluso por el ánimo de la izquierda. Cuando yo empezaba a interesarme en la política, yo leí con entusiasmo los textos de izquierda. Leía a Lenin, leía esas cosas. Luego entonces dije, no, esto no es, nunca busqué meterme en un partido comunista, ni socialista, ni nada. Entonces dije, bueno, voy a una opción reformista y me metí en Acción Democrática, que era el Partido Socialdemócrata de Venezuela. Y después de eso transité un desierto donde dije, mira, no, esto no. Después que entré de lleno en la política, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista incluso de la praxis política y las experiencias de otros países del mundo, dije, mira, no, o sea, la verdad es la verdad. Y para mí la verdad revelada es el liberalismo. Y desde allí me he enamorado con esa idea. Debo tener por lo menos 5, 6 años, 7 años tratando de estudiar, tratando de entenderlo, tratando de ver por qué es mejor que otros planteamientos. Y en eso estoy. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Marieta Santana. Marieta Santana ha sido un programa extraordinario. A puerta cerrada.
Alerta también, programas que eran de denuncia, además social en su momento. Maripili Hernández, otra falsaria de la comunicación de Unión Radio. Yo de Maripili ni voy a hablar, es sencillamente asqueroso lo que hace Maripili Hernández, además, pero ¿saben qué es más que no es sencillamente asqueroso, sino es magníficamente asqueroso? Cómo Maripili la tomaban en cuenta, hasta hace nada, en foros opositores. Se prefería tomar en cuenta a Maripili Hernández que a opositores más críticos, que a opositores que eran radicales, de acuerdo a algunos dogmas, de acuerdo a algunos paradigmas de esta oposición pasada por agua, que se ha querido vender como la oposición, que es la gran oposición que va a lograr, no sé cómo, a través, bueno, de la persuasión. Ellos van a sentarse con Maduro, le van a dar un té verde, lo van a drogar y van a lograr que Maduro recapacite y entregue el poder así. Esos opositores pasados por agua le daban la bienvenida, le abrían las piernas y celebraban a Maripili Hernández y a otros tantos más chavistas del mundo de la comunicación, ¿no? Isa Dobles, yo agarré a Isa Dobles muy tarde, la nombran por acá, la gente ha escrito nombres de periodistas y de gente de la comunicación muy valiosa, ¿no? Que hizo historia en este país. Yo Isa Dobles la agarré muy tarde en el circuito CNB, cerrado por el chavismo, por cierto, de los primeros circuitos cerrados por el chavismo, en el año 2008-2009, cuando cerraron a decenas de emisoras a nivel nacional acá y empezó la movida dura de la censura a la opinión en Venezuela. En un programa que hacía ella allí, era un programa delicioso, era una mujer de una cultura extraordinaria ya. Isa Dobles en ese momento que hacía ese programa, yo lo agarré como en el 2004, 2005, Isa Dobles debía estar circundando los 80 años y seguía haciendo comunicación, era interesantísimo. Hay algunos en Vale TV. Vale TV es un ejemplo interesante de buena televisión que se ha mantenido a pesar de las circunstancias. Me parece un canal sumamente respetable, yo lo respeto mucho. Bueno, aquí dicen, en Vale TV lo veía, ¿vale? Él falleció ya, el señor Oscar, dicen que hacía el programa Valores. Era un programa extraordinario. A mí me encantaba ese programa. Él era Oscar Zambrano Urdaneta, ya fallecido. Un hombre de cultura también de larga data en Venezuela. Tuvo, en los últimos años de su vida, grabó varios programas, hacía programas sobre temas, pues así, agarraba un tema, por ejemplo, marxismo, vamos a hablar de marxismo. Vamos a hablar del gomecismo en Venezuela, cómo llegó Gómez al poder y los andinos en el poder en Venezuela. Hizo una cantidad de programas tan buenos desde el punto de vista cultural. Oscar Zambrano Urdaneta, mi respeto para su memoria, para su legado en términos de programas culturales en Venezuela, extraordinario. Oscar Zambrano Urdaneta, ya fallecido, murió hace varios años. Patri Beli dice, Dios te bendiga, amén. Rodríguez dice, ahora es cubano, Juancho. Bueno, ¿qué les puedo decir? El paisano, podría decir, repetir el nombre de la persona que trabaja en el Canal 5. Me imagino que se refiere, sí, a Oscar Zambrano Urdaneta. Busquen de él, tiene incluso varios textos publicados sobre temas culturales en Venezuela. Carolina Becerra, creo que es, dice, tus opiniones siempre me gusta escucharlas. Saludos, gracias. Rubén, ¿qué opinas de Carla Angola? No tengo una opinión ni favorable ni desfavorable. Me parece que a veces miente con el tema. O sea, Carla Angola tiene un problema que es el problema de la mitad más uno de los periodistas en Venezuela. Creo que es la mitad, de hecho, no es la mitad más uno de los periodistas en Venezuela, sino que es de los periodistas a nivel mundial. Yo no quise ser ese tipo de periodista una vez que empecé a estudiar periodismo. Que es que la prioridad de esos periodistas, ojo, no estoy diciendo que sea ni mentir ni decir verdades. Simplemente esta es una prioridad alterna. La prioridad de ellos, más allá de decir verdades o decir mentiras, es llegar primero, el tubazo. Yo nunca quise ser un periodista de tubazo. De hecho, nunca he dado un tubazo en 7 años que tengo en la radio. Nunca he dado un tubazo. A pesar de que sé quizá muchas cosas a veces que no se comunican, que no son públicas, pero a mí no me anima eso de ser el único que lo diga o el que lo diga primero, no. Bueno, a mí me anima ser el único que analice ciertas circunstancias desde cierto punto de vista. Me interesa más eso, comprender, que decir. Entonces, ella, yo creo que el problema que tiene, si es que tiene un problema la gente que es muy crítica de ella, bueno, que ella dice, no, que mi fuente es no sé dónde, bueno, la que tiene más fuentes que la Fontana de Trevi, pues, o sea, tiene fuentes pues, regadas por todos lados, tiene fuentes en la Casa Blanca, en el Pentágono, en el Comando Sur. Ese es el problema que yo diría. Bueno, ella marcó una época en Globovisión, la época de Kiko Bautista, además, otro gran ídolo de barro, que se ha revelado como uno más de la cuerdita de Henry Falcón, pero bueno, no voy a decir más nada, más es una dama, y no voy a decir más nada. Vivian Castillo dice, super culto y encantador era don Pedro Berrueta. Es un gran comunicador.
A ver, ¿qué tenemos por acá? Oye, yo creo que vamos a terminar temprano hoy. Gracias a Gladys que me envía sus abrazos desde Dallas, Texas. Ujú. Bueno, Rolando Blanco Bolaños me saluda también. Yo la escuchaba a las 12 de la noche. Sí, Isa Dobles tenía la costumbre de hacer programas muy tarde en la noche, en la madrugada, de hecho. Cuando en Venezuela se podían hacer programas de radio de madrugada. A mí me encantaría hacer un programa en la madrugada. Otra cosa, unas conversaciones locas así con gente desconocida. Me encanta un programa, de hecho, fue mi mayor motivador, no fue nacional, para estudiar periodismo, para meterme en este mundo de la comunicación, que es más amplio que el periodismo. Un español que tiene por nombre Jesús Quintero y es conocido como el Loco de la Colina. Creo que está vivo todavía. Qué programas tan buenos hacía este hombre. Búsquenlo en YouTube. Este hombre se iba pueblo por pueblo y entrevistaba, no sé, al famoso del pueblo, de un pueblito pequeñito de España, de rincones más recónditos de la interioridad del territorio español. Y hacía unas conversaciones donde el tipo tenía un vodka en un lado, entonces se estaba fumando un cigarro y conversaba con una y empezaba a preguntarle desde el sexo hasta la ideología política, o sea, extraordinario, era un loco. Me encantaría hacer un programa así algún día. Hizo algo parecido en una época acá, alguien que respeto mucho, pero creo que el programa será muy parecido, parecía una copia, lo lamento, es una persona que respeto mucho y creo que tiene mucho nivel. Jorge Palacios hizo una época acá un programa muy parecido, además por el personaje se parecía a Jorge Palacios, un tipo cultísimo, un actor extraordinario, pero además un hombre culto. Y creo que yo copié la idea de que eso era una copia, o sea, yo agarré el dato y dije, esto es una copia de los ratones colorados, del Loco de la Colina, de Jesús Quintero. El tipo me inspiró a mí para... Yo quiero ser como ese tipo algún día. Todavía no lo he logrado, pero quizás lo logre. Bueno, amigos, se acabó este live y les agradezco muchísimo por haber estado allí. No me queda más que decirles, no me queda más nada que decirles que gracias y nos vemos en la próxima.